Y cuando yo no sabía la existencia de la 40, aquí llevamos el paquete. Cuando el paquete llegó fue a patadas limpias. Porque estábamos en cueros, todos juntos, hacinados. No teníamos agua potable y a todos se nos dañó la vista, se nos infectó. Hay que volver a matar a Trujillo en el inconsciente colectivo del dominicano. Cuando el joven brigadier Rafael Leónidas Trujillo se juramentó el 16 de agosto de 1930, inauguraba una etapa histórica singular que marcaría hondamente el destino de toda la nación. Ambicioso y metódico, disciplinado e inescrupuloso, sagaz y con indudable liderazgo, Trujillo iba a dominar la vida republicana con la mano dura que presagiaban las consecuencias funestas de la Gran Depresión de 1929. El país era, en 1930, una enorme aldea con una población mayoritariamente rural. Infestada por generales de la montonera al frente de ejércitos de peones, aquella era una sociedad en la que Trujillo gobernaría a su antojo como jefe único. Sería el jefe. Adiestrado en las filas de la milicia creada por la intervención norteamericana de 1916, el antiguo telegrafista acabó siendo el militar más poderoso a la salida de las tropas de ocupación. Poco tardaría en ser también el más potentado de los empresarios y el más acaudalado de los hacendados. Todo pasaría por sus manos. Manos que repartían prebendas o distribuían migajas. Manos que por igual firmaban oprobios o ejecutaban repulsas. Manos que oprimían gargantas y gatillos. Como jefe de Estado, Trujillo se volvió poco más que un César, poco menos que un dios. ¿Qué nos ha dejado la era que no fue era, pero que duró tanto como una época que transformaría todo un país, toda su gente? ¿Cuál legado nos dejó Rafael Trujillo, aparte de las rígidas y sólidas líneas de su arquitectura? El autoritarismo es parte de su herencia. ¿Qué tanto queda de ella? ¿Acaso no murió del todo el hombre que gobernó y desgobernó por 30 años y que terminaría agujereado por las balas de los héroes del 30 de mayo? Ni siquiera el Día de la Libertad se ha celebrado con entera libertad. Olvidado aquí, cercenado su alcance allá. Parecería que por años algún titiritero malvado ha querido aguarnos la fiesta.
La noche del 30 de mayo de 1961, tras más de 30 años de resistencia contra los desmanes del régimen político más sanguinario de cuantos hayamos conocido en nuestra historia, un grupo de patriotas empuñó las armas de la justicia y disparó contra la encarnación del terror y la tiranía que había sometido bajo el pesado yugo de la dictadura a todo un pueblo. El Consejo de Estado sí quiso que ese día el pueblo dominicano tuviera una fiesta donde se recordaba el grito de libertad hacia un pueblo oprimido por tantos años. Y por eso es inexplicable. Pero los gobiernos sucesivos, hasta el último, sin incluir el del presidente Abinader, olvidaron aquella fecha, no le dieron el carácter que originalmente se le quiso dar. Joaquín Balaguer, como último presidente títere de Trujillo, declaró duelo nacional por la muerte del tirano. De regreso a la presidencia en 1966, en unas elecciones celebradas con la presencia de las fuerzas de intervención norteamericanas, Balaguer promulgó una ley sobre fechas conmemorativas. El Congreso, dominado por su partido, mantuvo la celebración del 30 de mayo, pero le mutiló la condición festiva al fijarla como simple día laborable. Debe insistirse en un conocimiento crítico del pasado en general, pero en este caso, en particular, de lo que fue la dictadura trujillista, con que no significa una detractación elemental, sino un conocimiento crítico. Fue un orden autoritario que tuvo indudablemente su función en el decurso de la sociedad dominicana, pero a costa de mucha sangre, de mucho sufrimiento de todo tipo de personas. Al país hay que educarlo, hay que recordarle su historia. Hay que rescatar esa historia, hay que tener esa ruptura con esa tradición autoritaria de la República Dominicana. Inmediatamente después, el nuevo presidente presta juramento como primer mandatario por el quinquenio de 1952 a 1957. Oficia en la juramentación... A mí me parece muy trascendente, sobre todo por una cuenta pendiente que tiene la historia dominicana, que es pasarle un inventario al autoritarismo. Es, digamos, superfluo decirlo porque todo el que se ha aproximado por lo menos a la historia nacional sabe que todo el proceso de conformación del Estado-Nación de este país ha estado barloteando el verdadero imperio del autoritarismo. Nosotros somos un país de larguísima tradición autoritaria. Yo me emocioné mucho con ese decreto y me emocioné mucho viendo el acto, muy significativo. Para mí fue un decreto interesante, que lo aplaudo, que lo sostengo. Manda un mensaje de confianza en la democracia y sobre todo combate a la dictadura.
la juventud de ahora no tiene idea de lo que es haber vivido una dictadura y haber emergido de ese sistema totalitario, lo que quiere decir que la dictadura permeó todo, la educación, el sistema ideológico, la iglesia, es decir, era por todas partes que el ciudadano dominicano era bombardeado con unas ideas encaminadas a hacerle comprender que el desarrollo dominicano desde 1844 hasta 1930 no había sido posible lograrlo hasta que surgió Trujillo. Yo creo que por primera vez comenzamos en el país, desde el punto de vista de la gestión de gobierno, a asumir en un enfoque crítico en nuestra historia contemporánea. La verdad es que Trujillo ha sido un fantasma que nos ha perseguido en la construcción del mundo moderno, y lo único que ha hecho la muerte de Trujillo es algo así como agigantar ese fantasma. Ha llegado la hora no solo de criticarlo, sino de pasar a la frase que dice: dejemos que los muertos entierren a sus muertos. Y esto implica abandonar la idea de que el pasado, la remisión al pasado siempre resuelve todos los problemas e incertidumbres del futuro que nos espera. Su Excelencia el Generalísimo Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, ilustre benefactor de la patria y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, al cual se debe el estado de florecimiento y esplendor que hoy tienen esas fuerzas, noble brazo armado de la República. Las Fuerzas Armadas, no. Las Fuerzas Armadas no existe eso ya. Porque tú decías, pero ¿y generacionalmente cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Muy fácil. Porque nosotros no solamente estábamos organizados por mucho tiempo para defender una dictadura que había desaparecido, sino también que teníamos la nostalgia del gigantismo militar de Trujillo, de todas esas armas, ¿tú me entiendes? De todos esos aviones y todo eso, ¿tú me entiendes? Entonces, eso... para los militares, esos son sus jugueticos, los jugueticos. Y sin esos jugueticos, eso es lo que hace que alimenta lo que nosotros llamamos el espíritu de cuerpo, ¿verdad? Pero ya ni existen esa profusión de jugueticos, porque nosotros somos un país pobre y tenemos que adaptarnos a nuestra realidad, cumplir con la defensa y seguridad, pero con nuestras posibilidades. Lo que ha ocurrido con el decreto del presidente Abinader tal vez permita recapitular un poco, liquidar la memoria histórica del poder autoritario y dictatorial en este país, que ha sido tan sobreabundante y hegemónico en la historia dominicana que parece natural, que parece normal, que parece legítimo. La dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que fue la máxima expresión del terrorismo de Estado, perpetrado de forma despiadada contra su propio país. Trujillo se aprovechó de la bondad del pueblo dominicano que anhelaba contar con una soberanía intacta y libre de ocupaciones extranjeras, como la de 1916, para apropiarse del poder, poniendo en marcha su maquinaria absolutista, megalómana y sanguinaria. El dictador atacó desde el primer momento toda resistencia, dentro y fuera del país,
acallando las voces disidentes que surgían por doquier y condenó al ostracismo a quienes no quisieron sumarse a sus pretensiones de desmantelamiento de la democracia y de la libertad. El trujillismo dejó un sello demasiado profundo en todos los sectores de la sociedad. Y han transcurrido 60 años, pero a pesar de eso y que ha habido un cambio de generaciones, persisten muchas prácticas. El señor presidente generalísimo Trujillo Molina hace su entrada al Salón de Embajadores del Palacio Nacional. Lo acompaña su gabinete en pleno. Toca al benefactor de la patria recibir las credenciales antes del acto de juramentación. Y en lo que respecta a la República Dominicana, ese es un sello muy poderoso. La influencia del autoritarismo en la cultura dominicana está dada en muchos planos de lo que se llama retícula de poder. En el plano familiar, se expresa en el plano institucional. Un jefe es a veces un pequeño dictador, un pequeño zar, puede decidir tu destino o el destino de tu familia. Se expresa en los poderes públicos, o sea, cómo los poderes públicos legitiman sus actos a partir simple y llanamente de una referencialidad autoritaria, porque está en la cultura. Trujillo duró 31 años en el poder. En el momento en que se produjo una transformación de una sociedad atrasada, venía ya transformándose desde finales del 19, los americanos dieron un puntal, pero en realidad el que proyecta esos cambios y los lleva a una situación de consolidación de un proyecto estatal, de un orden estatal es Trujillo. Es decir, no solamente dura mucho tiempo, es que cambia la fisonomía del país. Eso es algo demasiado poderoso. La larguísima tradición autoritaria ha creado una cultura en relación con la cual llegar a un puesto público en el que se manejen fondos abundantes, pues te permite la acumulación originaria más obscena que uno se puede imaginar. En este país hay fortunas que no se compadecen en absoluto con la modestia del Producto Interno Bruto de una nación que tiene tanta deuda social. ¿Producto de qué? Producto de que la gente termina viendo como natural, como legítimo, que un tipo que sea ministro, que sea administrador, director general, que maneje fondos públicos, al final se quede con una tajada significativa de lo que son los bienes públicos. Todavía persisten muchas actitudes autoritarias en muchas instituciones, en la gente. Es una herencia que realmente de la época de la dictadura, que ha sido difícil desprenderse de ella. Yo pienso que mucho de eso persiste, porque en la historia hay cosas que deben de hacerse en un momento. Quizás el momento después del ajusticiamiento del tirano era un momento de hacer justicia. Lo primero es que tienen que diseñarse políticas públicas específicas para destrujillizar y desmontar los símbolos de la dictadura. Eso es una responsabilidad del Estado, el diseño de políticas públicas entre las que debería estar la creación de una comisión de la verdad. Trujillo llega al poder en 1930. Con una sociedad dominicana muy reducida, aldeana, que apenas llegaba al 1.000.000 de habitantes, totalmente rural. El campesinado se hizo trujillista, interiorizó la ideología del régimen, porque es la verdad histórica. Miedo, ignorancia, todo eso lo podemos analizar. La cosa no es nada sencillo, pero por lo menos yo como historiador he podido constatar
que la generalidad de la gente del campo, que era la gran mayoría de la población, se sentían adheridos al orden. No es que se sentían bien, se sentían adheridos al orden. Por muchas razones. Todavía una coexistencia de rasgos patriarcales provenientes del pasado, de esa unidad campesina típica donde el campesinado no tenía necesidades más allá de las elementales en materia de alimentación, que lo cubría, vestido, un mínimo de salud, un mínimo porque ellos resolvían sin hospitales. Era otra vida. El autoritarismo es una herencia hispánica, o sea que viene desde muy lejos. Y antes que Trujillo estuvo Lilis, y antes de Lilis estuvo Báez. Y Trujillo fue, si tú quieres, la máxima expresión. Mira, el autoritarismo es lamentablemente una parte importante de nuestra identidad. Por ejemplo, ya ha cambiado la escuela, pero el maestro enseñaba con una espada que era una regla. Los padres enseñaban no con el diálogo creativo y de conciencia, de creación de conciencia, sino porque yo lo digo. Esos son rasgos del autoritarismo. El sometimiento de las mujeres en el matrimonio a los hombres y que la última palabra la tiene el esposo, es un rasgo del autoritarismo. O sea, el autoritarismo se refleja en mucho. Y esa pleistesía que tienen los dominicanos hacia el presidente, no importa quién sustente el cargo, es una herencia de ese autoritarismo. Trujillo, para bien o para mal, es en gran medida el sujeto que le tocó conducir la construcción del Estado moderno que hoy conocemos. En ese sentido, es un falso problema el tema de las instituciones, si las manejó bien o las manejó mal, porque en gran medida él las construyó. Trujillo era una maquinaria infernal de explotación de todo el pueblo. Además, veníamos de una sociedad muy atrasada. Trujillo, claro, es un propulsor del capitalismo. Pero precisamente el capitalismo eleva la fuerza productiva, las riquezas generales. Pero ¿quién se apropiaba de esas riquezas? Un grupito encabezado por Trujillo. La tradición autoritaria en este país ha deformado la práctica política, incluso contemporánea. Te doy solo un ejemplo que puede parecer teórico, pero que avala todo lo que ha ocurrido después de la muerte de Trujillo hasta acá. En virtud de esa concepción patrimonial del Estado que ha hecho que toda la tradición autoritaria se crea dueña del aparato público y de la riqueza social, los partidos políticos en este país son fuentes de enriquecimiento. No hablo de ningún partido en particular, hablo de una ideología, que es la de la concepción patrimonial del Estado. En este país cada ministro quiere ser un Trujillito. Quería ser un Trujillito y siguen los Trujillitos, ¿verdad? Entonces, pero eso no solamente se queda en la política, y hay un aspecto interesante. Fíjate que yo le llegué a decir a Trujillo el gran sastre, porque él hacía reformas constitucionales a la medida de él. Bueno, hizo reformas constitucionales para eliminar la figura vicepresidencial. Hizo otras reformas para habilitarla. Hizo reformas para todo. Y siempre llevando de su brújula, ¿verdad? En la conveniencia política, ¿verdad? Entonces, en la democracia, y yo creo que tú repares en este detalle, fíjate que hemos hecho de la reforma constitucional un hábito. La dictadura inoculó su cultura autoritaria
en el cuerpo social dominicano y se podría decir que la eliminación física del dictador el 30 de mayo de 1961 propició que se comenzara a construir una sociedad democrática, pero con el agravante y el inconveniente a la vez de que esa sociedad democrática comenzó a construirse y a desarrollarse dentro del marco jurídico, político y cultural que había engendrado la maquinaria dictatorial. Es decir, que comenzamos a hablar de libertades públicas, comenzamos a hablar de democracia con las mismas estructuras que sirvieron de soporte al dictador Trujillo para su maquinaria infernal. El miedo permeó todos los estratos de la vida social y el culto al líder se impuso a sangre y fuego. Porque una de las desgracias de nuestro proceso histórico, desde 1844, es ese ciclo inmenso de revoluciones inconclusas que tenemos. Ninguno de nuestros procesos sociales ha culminado. Nosotros no tuvimos, como en algunos países del mundo americano, una revolución liberal. Nosotros hemos sido siempre, en lo que respecta a culminar un proceso histórico, frustrado. Y por eso se dice que la clase política, que el pueblo dominicano es conservador. No, quien ha sido conservador son los dirigentes políticos que incluso revestidos del pensamiento liberal, cuando toman el poder para perpetuarse en el poder, adulteran, prostituyen la naturaleza liberal de esos movimientos. A pocos días de llegar aquí al Palacio Nacional, yo decidí enviar todo el archivo presidencial hasta el año 1966 hacia el Archivo Nacional. Yo creo que ya es el momento de irse conociendo esas etapas hasta el año 1966, que se conozca realmente la historia, que se conozca la realidad de los hechos. Y si se puede llamar de una ruptura, sí, una ruptura en el sentido de no tener temor a decir las cosas como fueron. En muchos políticos se ha dado la tendencia al olvido, al desinterés por la cultura y la cultura histórica. Yo creo que eso ha estado vinculado a las grandes deficiencias de la educación dominicana. Tenemos una educación desastrosa. Todo lo que se dice de mejorías educativas hasta la fecha no tiene ningún asidero real. Y si hay algo después del lenguaje y de las matemáticas, que yo creo que debe insistirse en una formación integral de un ciudadano dominicano, es el conocimiento de la historia dominicana, de lo que es el país, de lo que es nuestro pueblo, nuestra tradición. Y hay un descuido completo, ya no es un problema solo de los políticos, es un problema de toda la sociedad que ha fallado. Si tuviéramos un gobierno como Trujillo, no estuviéramos en la situación que estamos.
porque Trujillo dice que fue un hombre bueno. Él lo que no le gustaba era la sinvergüencería, porque era un hombre recto y delicado y de respeto, porque cuando daban una orden tenían que cumplirla. Claro, hace falta, porque el país está en una situación muy lamentable. Hay demasiada delincuencia. Y si aparece por ahí un Trujillo, un igualito a él, se resolverían por completo, porque se tenía mano dura con los delincuentes. Hace falta así un pequeño Trujillo por ahí. En parte sí, en parte no, porque hay muchas cosas que él hacía mal. Pero en el orden que él tenía, en esa parte sí. Si hay un presidente que pudiera tener ese orden sin hacer lo malo que él hacía, entonces yo digo que sí. Así yo entiendo que faltaría la mano dura como la de Trujillo, por ejemplo, en el tema de la seguridad social y en la parte del tema de los haitianos, que no ha habido un control últimamente con ese tema. En ciertos aspectos digamos que sí, o sea, ya que en aquel tiempo se sentía un poco más la seguridad. Claro que hace falta la mano de Trujillo, lo estamos deseando. Y cuando tú escuchas mucha gente de que aquí se necesita un Trujillo, es porque no vivió ese tiempo. Y todos los que dicen eso son verdaderamente a veces jóvenes que no tuvieron durante esa fecha, que quizás sus padres no les han contado lo que se vivió. Muchos jóvenes creen que bajo Trujillo había orden y que ese orden contrasta positivamente con el desorden atribuido al día de hoy. Y yo puedo decir, bien, eso es cierto en el sentido de que bajo Trujillo había una serie de reglas de cumplimiento claro y obligatorio, pero para nada eso reivindica la dictadura. Siempre es así. Cuando hay frustraciones de carácter nacional y la gente no se ve reflejada en sus deseos de orden, de buen convivir, cuando hay un brote de delincuencia y la impotencia caracteriza las manifestaciones de desahogo del ciudadano, se apela siempre a la mano dura. Aquí hace falta una mano dura, lo que necesitamos es un Trujillo. Pero si tú le preguntas la historia te va a decir que si así fuera, nosotros fuéramos el país más desarrollado del mundo. Nosotros fuéramos más que Suiza, más que Finlandia, porque lo más que nosotros hemos tenido es manos duras y autoritarismo, y no han podido conformar un aparato institucional que se sobreponga a los personalismos, por muchos otros factores. O sea, no es una mano dura la que resuelve el problema, son instancias institucionales que permitan que a cualquiera que meta la mano, por ejemplo, en los bienes públicos, sea sancionado. Es un Dios de dos cabezas en la que podemos ver muchas cosas. En primer lugar, la parte que todos conocemos y rechazamos, la parte autoritaria, la parte totalitaria. Evidentemente, ese estado que le encabezó fue un estado sanguinario, despótico, y eso es lo que más se conoce. Sin embargo, concomitante con esto, ese mismo estado y ese mismo autócrata encabezó un proceso modernizador de la economía y la sociedad dominicana que hoy por hoy todavía seguimos viviendo parte de sus consecuencias. No necesariamente la modernización tiene que ir acompañada de violencia, de autoritarismo. No necesariamente la ruta elegida por Trujillo hacia la modernización, que fue una ruta que en lo político, en lo social, en lo cultural, fue una ruta autocrática. No necesariamente esto es un camino inevitable. Entonces, hay que rechazar en consecuencia la idea de un Trujillo que se redime porque fue, digamos, la cabeza
dirigente de un proceso modernizador que nadie tiene por qué negar. Mi papá fue torturado en la 40. Sus compañeros fueron casi todos aniquilados en las costas, en Maimón y Estero Hondo, a sabiendas de que lo iban a matar. Aún así quisieron venir a su país. Y creo que esos hombres, esa raza inmortal, esos prohombres deben de ser nuestro referente en la actualidad. Los combatientes expedicionarios que se atrevieron a desembarcar frente a nuestras costas con el fin de liderar un levantamiento armado que pusiera fin al oprobio, hallaron la simpatía de los dominicanos y se hicieron acompañar de los hombres y mujeres de la resistencia antitrujillista a lo interno del país. Esas expediciones contagiaron de rebeldía a todo un pueblo e inspiraron la formación del movimiento clandestino 14 de junio, quizás la más importante organización de la resistencia al trujillismo, liderada por Manolo Tavares y Minerva Mirabal, con quienes la tiranía fue especialmente cruel, así como con los panfleteros de Santiago, haciendo del 1960 el año más sanguinario de todos. ¡Camina, coño! ¡Eso por favor te siga metiendo con el jefe! Habla ahora. Sigue hablando del jefe. Habla ahora. No tienes corazón, hermano. Habla ahora, di algo. Estamos solos. Habla. Habla ahora. Habla. Dime. Fue un año después, en 1961, cuando un grupo de conjurados con decisión patriótica pudo cristalizar los deseos de libertad y democracia de toda una nación. Cuando vemos el carro de Trujillo Amadito, dice, ahí viene. Entonces nos quedamos tranquilitos como natural. Entonces ahí nada más estaba el carro de Antonio de la Maza, de Salvador Estrella y Amadito, y yo. Yo estaba manejando el carro. Antonio de la Maza a mi derecha, Amadito atrás a la derecha y Salvador a la izquierda. Pasa el carro de Trujillo, entonces nos levantamos, yo di la vuelta y le caímos atrás al carro. La iluminación de la autopista llegaba hasta la feria ganadera, pero ya íbamos más o menos cerca. Cuando dejamos la iluminación, entonces yo aceleré y cuando estábamos paralelos, ahí disparó Antonio de la Maza, que iba a la derecha como natural, y Amadito. Pero ese decreto le pone nombre y apellido a la intención. Ahora viene el por qué. Y entonces yo creo que la gente no sabe o no se ha dicho lo suficiente, pero cuando yo hice mi estudio y tuve acceso
a todos los interrogatorios, no solamente del juez de instrucción, sino también de los primeros interrogatorios que hicieron los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas sobre el 30 de mayo. Ahí me encontré con que el señor padre del presidente de la República fue interrogado. Los elementos generacionales aquí son muy importantes y quizá eso llevó al propio Abinader a generar este decreto. Y lo creo muy bien intencionado. Los jóvenes dominicanos que van a votar y que votaron en las elecciones pasadas no conocen todos los desengaños, incertidumbres, aspiraciones, esperanzas que se vivieron desde el año 1961 hasta la transición del 96. El generalísimo Trujillo Molina, militar por temperamento, militar por herencia, desde que llegó al cuartel. Si hacemos de nuestra sociedad una comunidad de intolerantes, vamos a afirmarnos en el miedo y vamos a afirmarnos en lo que Trujillo representó. Y el fantasma del autoritarismo siempre estará presente. De manera que como parte de la urgencia de mejorar la calidad de la educación dominicana, porque creo que es uno de los 2 o 3 problemas cardinales que tiene nuestro país en la actualidad. Entonces hay que rescatar la transmisión crítica y reflexiva del conocimiento de la historia dominicana. Historia en general, historia mundial, porque evidentemente no solo somos dominicanos, somos ciudadanos del mundo, somos humanos. Entonces hay que conocer la historia de la humanidad, pero la historia nuestra, porque vivimos aquí en el entorno de una nación y de un Estado. Y evidentemente eso requiere una gran voluntad política, una decisión de corte cultural y social que yo diría que todavía está pendiente. Tal vez nosotros necesitemos de un decreto como el del presidente Abinader y de una maquinaria de pensamiento que nos sitúe ante la historia, partiendo de la necesidad de hacer un resumen de todo nuestro proceso lleno de incertidumbre, de frustraciones, de claudicaciones, y que al final se fortalezca la idea de la democracia que tenemos, la idea de la democracia verdadera. Que a pesar de los pesares de que esta democracia es débil, que yo quisiera que fuera mejor, que yo quisiera que hubiese mejores legisladores en el Congreso, ha funcionado dentro de nuestros males. Y aunque persiste la herencia autoritaria, no es tan fuerte como antes. Del autoritarismo es el referente, es el referente. Ahora, que sea el referente de la funcionalidad del Estado. Yo he dicho varias veces que el presidente Abinader tiene una gran oportunidad para que él de forma ritual sea el que sacrifique sobre el altar de la democracia esa figura. Trujillo dispuso organizar una feria para celebrar con ridícula pompa sus 25 años en el poder. Fue la cúspide y a su vez el comienzo del final. Irónicamente, allí se guardan los restos de los expedicionarios de 1959, sacrificados en una orgía de sangre que registró uno de los momentos más infames de la tiranía.
El dictador nunca imaginaría que aquella noche de mayo, una vez pasara ante la feria de sus vanidades, encontraría la muerte justiciera y su cuerpo sanguinolento acabaría en el maletero de un auto. Quien fue un dios y un César a la vez por 30 largos años, no pudo evitar que la historia le pasara cuentas. Tanto poder en una sola persona era ya un absurdo que iba contra los tiempos. Y los tiempos se cobraron la afrenta. Si hace 60 años fueron los más jóvenes quienes más lucharon por la libertad, hoy también son ellos, los jóvenes, quienes son, con su compromiso, la fuerza y siguen defendiendo la democracia en las urnas y en las calles, cada vez que la han sentido amenazada. Los tiempos cambian, las luchas evolucionan, pero el compromiso de los jóvenes dominicanos y su exigencia continua sigue siendo el orgullo de la gente de este país. Porque somos conscientes de que la democracia, siempre imperfecta, es un sistema en permanente construcción. Y a lo largo de este periodo hemos tenido mucho que construir y también que reconstruir. En estas 6 últimas décadas, la economía, la sociedad y la institucionalidad dominicana han tenido un largo proceso de construcción y democratización que ha costado mucho conseguir. Estoy consciente que la lucha por la institucionalidad democrática nunca termina ni terminará, porque siempre hay amenazas y oportunidades de mejorar. No obstante, debemos estar orgullosos del camino andado hasta ahora, pero debemos recordar el pasado, no para usarlo solo como un relato histórico, sino para utilizarlo como palanca de cambio y como recordatorio de lo que podemos conseguir si estamos unidos en un propósito común. Solo un pueblo que sabe de dónde viene y hacia dónde se dirige puede caminar seguro hacia la paz, la igualdad, la solidaridad, la justicia social y el respeto a los derechos ciudadanos. Honremos la memoria de los hombres y mujeres que todo lo dieron por la recuperación del Estado de Derecho y la consolidación de la democracia. Y honremos también hoy aquí a los que vendrán mañana para mantener la antorcha encendida de nuestra libertad.